de regreso a Sobre la Mesa, edición especial de hoy viernes 29, día después del pavo, 29 de noviembre, última edición de Sobre la Mesa durante el mes de noviembre. Ya el próximo lunes estaremos en diciembre. Espero, como dije, que hayan pasado un bonito día de Acción de Gracias. Y repito, si un programa debes compartir a través de las plataformas de redes sociales, es este programa especial en el cual estoy haciendo un análisis del último plebiscito y los reclamos del PNP y del movimiento estadista de que tienen un mandato a favor de la estadidad. Ahora hay un nuevo argumento, y todo esto es culpa del PNP, por hacer plebiscitos criollos sin consenso, que el pueblo entiende que son una busconería. ¿Cuál es el nuevo argumento? Bueno, que no importa cómo usted mire los resultados del 5 de noviembre en cuanto a estatus, no importa cómo usted lo mire, surge algo totalmente sorpresivo. Un aumento extraordinario a la independencia y el surgimiento con fuerza de la libre asociación. En un plebiscito donde, como dije ahorita, ningún partido hizo campaña ni por la independencia ni por la libre asociación, donde no se gastó ni un solo centavo en televisión, radio, prensa escrita, ni un solo centavo, donde los estadistas gastaron más de $2 millones promoviendo la estadidad y atacando la independencia y la libre asociación. Si usted usa los números del PNP, que no cuentan las papeletas en blanco, la independencia sacó 30.8% y la libre asociación 12.33%. Si usted usa esos números. Eso no tiene comparable con nada, porque libre asociación se llamaba soberanía en libre asociación. Ya en el 2012, en el plebiscito de Fortuño, había ocurrido algo sorpresivo, que es que el ELA soberano, que era como le llamaban en aquel momento, sacó 454,000 votos, a pesar de que el Partido Popular estaba pidiendo que echaran la papeleta en blanco. Ahora la libre asociación bajó, sacó 114,000 votos. Si cuentas las papeletas en blanco, es como les dije ahorita, un 10% del voto votando por la libre asociación. Señores, pero la independencia en el 2012 sacó 4% del voto en el 2012 y ahora se trepó. Si cuentan las papeletas en blanco, que es como hay que contarlo, se trepó en 26%, 25.8%. De forma, como dirían los millennials y generación Z, orgánica. Un apoyo a la independencia y a la libre asociación de forma orgánica, sin que ningún partido lo hubiera defendido en ese plebiscito. Pero quiero que sepan, y esto en el libro que, como les indiqué al principio, estoy trabajando y que espero publicar ya a principios del año que viene. Esto es algo que yo empecé a ver. Lo de la libre asociación lo vimos en el 2012. Pero yo lo empecé a ver en unas encuestas a las que yo tuve acceso. Por ejemplo, en una encuesta que yo hice en el 2020, cuando yo corrí para comisionado residente, en el verano del 2020, a la firma de Peter Hart, que es un encuestador que conoce muy bien a Puerto Rico, pues yo hice una encuesta sobre mi carrera para comisionado, pero hice la pregunta sobre estatus. Y en aquel momento, la independencia tenía un apoyo como de 6 y pico. Pero cuando tú ibas a los jóvenes de 18 a 34 años, esto es en el 2020, el apoyo a la independencia subía al 15%. Y el apoyo a la libre asociación se trepaba por las nubes en esa generación joven. Ahora, en las encuestas que hizo el Nuevo Día, antes del plebiscito y antes de las elecciones, que no se discutió mucho esto porque todo el mundo estaba pendiente más a la contienda de la gobernación. En esas encuestas, que la estadidad, la independencia salía, creo que era con 15%. La libre asociación 20 y pico. En el renglón de los jóvenes, el estatus más favorecido de 18 a 34 años en la encuesta del Nuevo Día
era la independencia, si mi memoria no me falla, con 41%. Los detalles van a estar en mi libro, bien analizados. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí, y yo no soy independentista, pero ni los estadistas, ni los libre-asocianistas, ni los de Lela pueden obviar este dato. Hay una generación que en el 2020 se estaba inclinando a favor de la independencia y la libre asociación. 4 años después, esos que estaban inclinados en el 2020 siguen inclinados hacia la independencia y la libre asociación, pero la nueva generación también. Y este es un fenómeno que de verdad requiere mayor análisis y mayor profundidad. Esto es un reto para los estadistas, pero esto es un reto para el Partido Popular. Mire qué curioso, la campaña del PAC de la estadidad, el Super PAC de la estadidad, era meter miedo con que la libre asociación era lo mismo que la independencia. ¿Y qué fue lo que pasó aparentemente? Que alguna gente dijo, pues si es así, no voy a votar por la libre asociación, voy a votar por la independencia. 25.8% a favor de la independencia. 10.3% a favor de la libre asociación. Ahí tú tienes un 49% y la estadidad sacó 47%. Digo, ahí tienes ahí tienes un 37%. Me equivoqué, es mala mía. Tienes un 36%, la estadidad 47%, pero cuando sumas las papeletas en blanco y las dañadas, son la inmensa mayoría. ¿Quiénes son los que votaron papeleta en blanco? No es absoluto, pero ahí votaron en papeleta en blanco estadolibristas tradicionales, que son antiestadistas. Ahí votaron algunos independentistas que siguieron el mensaje de Juan Dalmau y del PIB que se echara la papeleta en blanco. ¿Pero usted cree que los estadistas dañaron la papeleta, lo echaron en blanco? No. Lo que demuestra este plebiscito del 5 de noviembre del 2024 son 3 tendencias o 2 tendencias. 3. Número 1, la estadidad está estancada. Dejó de crecer. 52% en el 2020, 47.6% en el 2024. Es más, si le aceptaran el 56.8% que está diciendo el PNP, o sea, si eliminara la papeleta en blanco, subió de 52% en el 2020 a 56, 57% en el 2024 cuando te gastaste 2 millones de pesos. Y cuando los demás partidos ni hicieron campaña, ni nadie hizo campaña a favor de las otras opciones, ni en contra de la estadidad. Pero en términos reales, la estadidad bajó en su apoyo. Pero a la misma vez, o sea, esto hubiera sido diferente si la estadidad sacaba 47.6%, la independencia su 6, 7, 8%, la libre asociación 10% y la inmensa mayoría hubieran echado la papeleta en blanco, como fue ninguna de las anteriores en el 1998. Pero no, es que además de que se da el fenómeno de que la estadidad está estancada y quizás en decrecimiento, se da el fenómeno que la independencia creció de forma vertiginosa y que la libre asociación redujo su apoyo comparado con el 2012, lo tengo que admitir, pero tiene un respetable 10.3%. Una alternativa a la libre asociación que en el libro yo le llamo la alternativa huérfana, porque nunca ningún partido político en Puerto Rico la ha defendido. Como le dije, esto plantea un reto para los estadistas, pero plantea un reto para el Partido Popular. Porque si los únicos estadolibristas del corazón del rollo son los de en blanco, pues entonces está en 15%. Si según las encuestas, o sea, lo que le quiero decir es, en blanco sacó menos por ciento que Jesús Manuel. Sacó menos por ciento que Jesús Manuel en la elección. Partido Popular, y eso también será objeto de análisis en el libro que estoy escribiendo, tiene que decidir qué es lo que va a hacer en términos de estatus, porque si va a obviar la posibilidad de crecimiento con una alternativa de asociación, yo le sigo llamando Estado Libre Asociado Soberano, creo que hay que agarrar ese nombre, pues, señores, esos electores que salieron a votar por esa opción,
van a buscar a dónde afiliarse. Así que, en resumen, señoras y señores, yo no sé lo que va a pasar en enero, pero si el PNP insiste en llevar el mensaje de que tiene un mandato, le van a hacer un daño a la estadidad. Yo soy de los que creo que hay que atender el tema del estatus, pero hay que atenderlo buscando consenso. Y las jaiverías del PNP, yo sé lo que van a aprobar. En enero van a aprobar una resolución de la Cámara y el Senado, Johnny Méndez y Tomás Rivera Chat, diciendo que hay un mandato y exigiéndole a Pablo José que defienda el mandato. Se le van a reír en la cara. Con estas estrategias fracasadas del PNP, ¿usted sabe quién es el que gana? La colonia. Porque lo que ha hecho el PNP desde los últimos 30 años, cada vez que ha estado en el poder, ha sido desprestigiar cualquier proceso de libre determinación. Y en la medida que los procesos de libre determinación quedan desprestigiados, no pasa nada en el Congreso, no pasa nada en Puerto Rico, y seguiremos con el estatus actual, que yo lo tengo que decir con dolor en el alma, es un estatus bajo los poderes plenarios del Congreso, y no lograremos avanzar a un verdadero proceso de libre determinación. Con eso yo me despido por hoy. Que tengan todos muy buen fin de semana de Acción de Gracias. Ustedes y yo nos volvemos a ver el próximo lunes a las 4:55 de la tarde. Buen fin de semana para todos. Compra Caribí, tu marca puertorriqueña en productos de calidad para la cocina y la limpieza del hogar. Con Caribí encontrarás toda la colección de utensilios de cocina de la reconocida chef Joanna Heike. También platos, vasos, así como equipo de limpieza hogareña. Caribí, distribuido por Manos de Aquí. Calidad, experiencia y el mejor precio. Pide los productos en tu supermercado más cercano. Simplifica tu vida con Caribí. Distribuye North Caribe Import, celebrando su 50 aniversario. Gramas lindas, gramas, plantas, palmas y todo para tu jardín. En Dorado, 796-1386. 796-1386. Gramas lindas, excelente calidad y servicio insuperable. 796-1386. Bocados Divino, el lugar perfecto para almuerzo o cena. Menú internacional, especializados en los mejores guisos, cabrito al vino, rabo encendido y el mejor osobuco que puedes encontrar. Mariscos frescos del país, langosta de nuestras costas, amplia carta de vinos y jugos naturales, con la mejor localización, seguridad y amplio estacionamiento gratis. Bocados Divino, en el edificio del Colegio de Abogados en Miramar. Para reservaciones, llamar al 787-238-1530. Desde los salones legislativos hasta la cumbre del Poder Ejecutivo, Aníbal Acevedo Vilá está en Radio Isla 1320. Sigamos con más de Sobre la Mesa. Aquí de regreso a Sobre la Mesa en esta edición especial de hoy viernes 29 de noviembre. Este programa es una edición especial sobre un tema que estoy profundizando. Si alguna edición de Sobre la Mesa usted debe buscarla, si me está escuchando en radio, pues chévere, pero si la estás viendo en Facebook o escuchando en Facebook, o si la has visto, la has escuchado en cualquiera de las plataformas de podcast o en mi canal de YouTube, si alguna edición yo te pediría que la compartas, que le des share a través de las redes sociales, es esta de hoy. Como les dije, estoy examinando el plebiscito del 2024, pero en el contexto histórico y la alegación del PNP de que tiene un mandato a favor de la estadidad. Estoy haciendo esto hoy viernes, día después de Acción de Gracias, nuevamente mis mejores deseos para todos y que lo hayan pasado bonito ayer, día de Acción de Gracias. En el primer segmento repasé con ustedes todos los plebiscitos criollos que se han celebrado en Puerto Rico, todos ordenados por el PNP, todos ordenados sin consenso, de forma unilateral,
Proyecto Yo, 1998, ganó ninguna de las anteriores, la quinta columna, pero ellos trataron de ellos certificaron que había ganado la estadidad y se les rieron en la cara. Plebiscito del 2012, el Partido Popular pide que se eche la papeleta en blanco. El PNP certifica que la estadidad ganó con 61% de los votos. Y el Congressional Research Service, la agencia de investigación del Congreso, dice que no puede interpretarse que haya un mandato a favor de la estadidad porque, para empezar, aunque ganaron el plebiscito entre comillas, Luis Fortuño, estadista, perdió la gobernación y la Cámara y el Senado, que hasta ese momento eran presididos por Tomás Rivera Chatz y Jennifer González, también perdieron. Así que un poco el Congreso estaba diciendo, espérate, aquí hay un voto a favor de la estadidad, pero hay un voto en contra de la estadidad con los funcionarios electos. 2017, el plebiscito boicoteado por el pueblo de Puerto Rico, le pidieron al Congreso, al Departamento de Justicia que lo validara, el Departamento de Justicia le dijo que no, la gente lo boicoteó, certificaron que habían ganado con 97% y se les rieron en la cara. Y el Departamento de Justicia de Estados Unidos dijo que eso no era un mandato. Plebiscito del 2020, el de estadidad sí o no, nuevamente no le pidieron permiso, en esa ocasión le pidieron permiso al Departamento de Justicia, el Departamento de Justicia lo negó y el Congreso nuevamente vuelve a decir, no, ese resultado no es un mandato, esto no tenía el aval del Congreso. Y ahora pretenden decirles a ustedes, número uno, que ganaron con 57% del voto, como vimos en la sección anterior, cuando tú cuentas las papeletas en blanco y las papeletas dañadas, el apoyo a la estadidad no es de 56.8%, es de 47.6%. Y le van a repetir ustedes, las papeletas en blanco no se cuentan, las papeletas en blanco no se cuentan. Mire, el Congreso, los opositores a la estadidad en el Congreso van a estar buscando todo esto. Y el PNP, en lugar de ir con la verdad, cada vez que hacen esto, se desprestigian cada vez más. Con esos números, yo le voy a anticipar lo que va a decir el Congreso. Número uno, le va a decir que ese cuento de que esa papeleta es una papeleta que tiene el aval del Congreso de los Estados Unidos no es verdad. Número uno, porque el HR 8393, que es el proyecto de Nidia y Jennifer, es cierto, se aprobó por la Cámara, pero nunca fue considerado por el Senado. Se aprobó en la Cámara en diciembre del 2022. Luego de eso se volvió a presentar el mismo proyecto en el 2023, en la Cámara y en el Senado. Y ni tan siquiera fue a vistas públicas, ni en la Cámara ni en el Senado. Así que el Congreso le va a decir, tú no me puedes decir que esa papeleta tenía el aval del Congreso, número uno, porque para que algo tenga el aval del Congreso tiene que ser aprobado por Cámara y Senado. Y el 8393 fue aprobado por la Cámara, pero fue rechazado por el Senado porque no se aprobó. Exactamente lo mismo que le dijeron en el 2012, pero ahora es peor. Le van a decir, y después de diciembre del 2022 se volvió a presentar el mismo proyecto y el Congreso republicano lo rechazó y el Senado demócrata lo rechazó. Así que en gran medida le van a decir, ¿cómo tú vas a decirme a mi Congreso que esa papeleta que tú le entregaste a los puertorriqueños es una papeleta avalada por el Congreso cuando, número uno, en el 2022 el Senado no te la aprobó y después en el 2023 y 2024 básicamente van a decir el Congreso actual la rechazó al no llevarla ni tan siquiera a vistas públicas? Lo segundo que le van a decir es, espérate, si hay una ley aprobada por Barack Obama que te permite utilizar $3 millones para campañas educativas en plebiscitos de estatus, si tú le presentas al Departamento de Justicia de los Estados Unidos la papeleta y le van a decir, en el 2017 nos presentaste la papeleta, el Departamento de Justicia la rechazó. En el 2020 presentaste la papeleta, el Departamento de Justicia la rechazó. Pero ahora en el 2024 ni te atreviste a llevarle la papeleta al Departamento de Justicia de Estados Unidos. Y ahora tú, estadista, PNP, porque más que nada es PNP, pretendes decirnos a nosotros que ese es un plebiscito que debemos respetar aquí en el Congreso cuando tú ni te atreviste a llevarle la papeleta al Departamento de Justicia Federal. Pero hay algo todavía más interesante.
Recuerdan que les dije que en el 2012 el Congressional Research Service dijo, bueno, habrá ganado la estadidad, pero ganó Alejandro, que es antiestadista, y ganaron los populares en el Senado y en la Cámara, que son antiestadistas. Pues ¿saben lo que le van a decir ahora? Bueno, habrá ganado la estadidad. No le van a creer el cuento del 56%. Pero le van a decir, ajá, habrá ganado la estadidad con 47.6. Es más, mira, ganó con 56.8. Pero el funcionario electo que más votos sacó en Puerto Rico se llama Pablo José Hernández Rivera. Y él es un opositor a la estadidad. Y él es el que el pueblo de Puerto Rico eligió para venir a Washington. Eso es lo que le van a decir. Te van a decir, tú pretendes que yo te crea que tienes un mandato a favor de la estadidad cuando en ese mismo día los electores puertorriqueños, por el funcionario electivo que más votos obtuvo, es uno que claramente se opone a la estadidad. Como cuestión de hecho, esta semana ya Pablo José empezó a hacer este mensaje. Pablo José publicó una columna que la comenté en la semana en el periódico The Hill, que es uno de los periódicos principales de allí, del staff, del propio Congreso, donde Pablo José dice, yo soy el nuevo comisionado residente y es el primer comisionado residente que no es estadista, que se elige desde el 2020, desde el 2000, el último había sido yo. Así que lo primero que le está diciendo es, hello, los puertorriqueños me mandaron a mí a Washington sabiendo que yo no soy estadista. Lo segundo que hace Pablo José, él le da los números, le dice, no, miren, la estadidad, en lugar de estar en crecimiento, está perdiendo apoyo. Porque en el 2020 sí sacó 52%, eso no lo puede negar nadie. Y aún así no les hicieron caso. En el 2020 sacó 52.5%, pero ahora, cuando tú cuentas el voto en blanco y las papeletas dañadas, la estadidad bajó a 47.6%. Y Pablo José se va a encargar de demostrarle al Congreso que de verdad aquí no hay un mandato. Entonces yo a veces me pregunto por qué el liderato del PNP sigue cometiendo los mismos errores. ¿A cómo van a ir al Congreso? No sé quién va a ir. Jennifer puede ir, pero ya no es comisionada residente. Si ella va a decir que ganó la gobernación y que ella es estadista, y le van a decir, y Pablo José sacó más votos que tú. Pero si esto fuera poco, recordarán que al principio del programa les dije que hay 4 razones por las que hay oposición a la estadidad en Washington. 1, identidad e idioma. Otro, la situación económica. 3, si hay o no hay mandato. Y esa es la que los van a destruir ahora, con que no hay ningún mandato. Pero la cuarta es que los republicanos están convencidos que Puerto Rico sería un estado demócrata. Y entonces el PNP, en sus estrategias improvisadas, en sus estrategias que no hacen ningún sentido. El pasado 5 de noviembre, además de la papeleta del plebiscito, nos dieron una papeleta simbólica para votar por el presidente. Y Kamala Harris sacó 73-74%. Y Donald Trump no llegó ni a 25%. Señores, el PNP, con sus estrategias improvisadas, acaba de matar la posibilidad de la estadidad entre los republicanos. ¿O ustedes se creen que los republicanos que están en contra de la estadidad no van a mirar ese resultado de esa papeleta? Les dije que en la votación del HR 8393, el de Jennifer y Nidia, diciembre del 2022, solamente 16 republicanos votaron a favor. Votaron menos republicanos que en el proyecto Young de 1998 y que en el proyecto de estatus de Pierluisi, que era demócrata, en el 2012. Así que cuando vayan con la certificación, primero diciendo que ganaron con 56% del voto, le van a reír en la cara. Y en segundo lugar, los republicanos les van a decir que ¿qué? Que tú quieres que yo te ofrezca la estadidad. No hay ninguno de los 50 estados que tenga una votación de Kamala Harris con 75% del voto y Donald Trump con tan solo 25% del voto. Los republicanos le van a decir
ni para acá venga, y los propios demócratas le van a decir, ¿cómo me puedes decir que hay un mandato? Cuando de verdad bajaste el apoyo a la estadidad de 52% a 47.6%. Nos vamos a una pausa. Cuando regresemos, luego de la pausa, si esto no es suficiente, ahora hay otro argumento más para evidenciar que no hay mandato a favor de la estadidad y para alejar la posibilidad de la estadidad, yo no sé, maybe forever. ¿Cuál es ese argumento? Se los explico cuando regresemos luego de la pausa. Quédate en sintonía de Radio Isla para acceder al análisis más profundo de Puerto Rico y el mundo. Aníbal Acevedo Vilá, Sobre la Mesa, por Radio Isla. Próximo en Radio Isla 1320. Bienvenidos, bienvenidas a otra edición más de Sobre la Mesa. Hoy viernes de un fin de semana largo, viernes después del Pavo de Acción de Gracia, viernes 29 de noviembre. Esta es una edición especial grabada donde voy a profundizar sobre un tema. ¿De qué voy a estar hablando? Voy a estar hablando precisamente del plebiscito de estatus del 2024 del 5 de noviembre y el supuesto mandato para la estadidad. Vamos a examinar la experiencia que ha habido en el Congreso con los pasados plebiscitos criollos. Vamos a examinar la experiencia histórica que ha habido con la oposición a la estadidad y obviamente el resultado del plebiscito del 5 de noviembre y si habrá reacción alguna de parte del Congreso. Esos son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en esta edición especial de hoy de Sobre la Mesa, hoy 29 de noviembre, que comienza ahora. Un líder cuya voz conecta historia y actualidad. Su visión clara y experiencia única dan luz a los temas que moldean nuestra nación. Aníbal Acevedo Vilá está en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa. Nuevamente bienvenidos, bienvenidas. Como les dije, esta es una edición especial grabada. Hoy es viernes 29 de noviembre. Ya se nos fue el mes de noviembre. Ayer fue el Día de Acción de Gracia. Espero que la hayan pasado de show, que hayan tenido la ocasión de compartir con familia, amistades. Aparte de eso, pues como es ese día, de dar las gracias por la vida, dar las gracias por la familia, por las cosas buenas, por enfrentarnos a los retos y también pues por las cosas difíciles que nos ayuden a echar hacia adelante. Como esta es una edición grabada y este es un fin de semana especial, voy a tocar un tema solamente, me voy a extender bastante. Y es el tema del estatus. Quizás los que me han escuchado, déjeme cualificarlo. El tema del estatus, pero particularmente en cuanto al plebiscito del 5 de noviembre, y en los resultados de ese plebiscito y el alegado mandato que los estadistas y el PNP dicen que tienen a favor de la estadidad. Quizás a ustedes que me han seguido en este programa, cuando tenía y en el podcast Análisis de la Z a la A con la licenciada Zoela Boy, me han escuchado decir que estoy trabajando en un libro sobre estatus. En ese libro, que espero terminar de escribirlo antes que termine el año 2024 y que se pueda publicar a principios del próximo año, es un análisis de todos los esfuerzos de estatus desde el 1997 hasta este plebiscito. No es un libro sobre la estadidad, pero obviamente ese es uno de los temas que se discute. En ese libro voy a analizar la trayectoria sobre el Estado Libre Asociado, la estadidad, la independencia, la libre asociación y un poco mi reflexión de cara al futuro. Así que hoy pues voy a profundizar, como les dije, en ese mandato y en ese alegado mandato y en los resultados. Pero primero hay que entender cuál ha sido la experiencia histórica sobre la oposición a la estadidad y lo que yo entiendo que son los errores que el PNP lleva cometiendo ya desde 1997, desde el fallido para ellos Proyecto John hasta creo que el error que acaban de cometer en el plebiscito del 5 de noviembre. Hay que partir de la siguiente premisa. Que los líderes estadistas PNP lo saben, pero no se lo dicen ni tan siquiera a los PNP. En Estados Unidos hay una fuerte oposición a la estadidad. A veces les hacen creer a ustedes que esto es cuestión de hacer un plebiscito y si gana la estadidad, que allá en el Congreso están locos por darle la estadidad a Puerto Rico. Hay una fuerte oposición a ni tan siquiera ofrecer la estadidad.
Y eso está así desde que Hernández Colón como gobernador hizo aquel esfuerzo de estatus de 1989 al 91, que es cuando más se adelantó en este tema y que fracasó precisamente porque en el Senado Federal no querían ni tan siquiera ofrecer la estadidad ni ponerla en una papeleta. Hay 4 razones por las cuales el Congreso se opone a la estadidad. 4. 3 de ellas que le aplican a todos los congresistas y una es a los republicanos. Número 1, las diferencias culturales, de identidad y de idioma que tenemos. Y esa es la verdad. En Estados Unidos es verdad que hay muchas culturas, es una nación multicultural, pero está unificada por el idioma, está unificada por unos elementos culturales, aunque haya minorías dentro del melting pot que le llaman en Estados Unidos. Y hay quienes objetan el hecho de que Puerto Rico, que luego de más de 100 años de una relación con los Estados Unidos, seguimos hablando en español, seguimos sintiéndonos latinoamericanos, no nos sentimos igual que el americano, inclusive hablamos de ellos y de nosotros, y esa es una realidad. Eso viene añadido, a eso se le añade también unos elementos racistas de sectores de la sociedad norteamericana y del Congreso. Pero no podemos negar que les plantea a ellos un reto. En segundo lugar, las consideraciones económicas. Si la economía de Puerto Rico puede aportar algo a la economía de los Estados Unidos y si la economía de Puerto Rico puede sobrevivir con los cambios contributivos que conllevaría convertirnos en Estado. La tercera oposición a la estadidad es una puramente política. Los republicanos están convencidos que si Puerto Rico se convirtiera en un Estado, iba a elegir 2 senadores demócratas y 4 o 5 congresistas demócratas y que por ende se oponen a la estadidad. Y la cuarta es el reclamo de que tiene que haber suficiente apoyo, de que tiene que haber una demostración clara que Puerto Rico quiere la estadidad. En el libro que estoy escribiendo yo examino estas 4 razones para la oposición a la estadidad. Ahora, en este programa especial, solamente me voy a concentrar en la última. Apoyo suficiente para la estadidad. Porque los líderes del PNP, en lugar de atender las otras preocupaciones, la del idioma y la cultura, la de la economía, la de cómo convencer a los republicanos de que ofrezcan la estadidad. En lugar de atender esas 3, la estrategia del PNP ha sido hacer plebiscitos y plebiscitos, tratando de confundirlos a ustedes o quizás hasta autoengañándose de que una vez se tenga suficiente apoyo, las otras 3 opciones desaparecen. Y no han atendido las otras 3. Pero vamos precisamente a las objeciones. Ahora mismo, en ese plebiscito del 5 de noviembre, el PNP está diciendo que ganó con 56.8% de los votos. ¿Cómo llegan a ese número? Pues porque no cuentan las miles de papeletas que se echaron en blanco, que fue lo que pidió el Partido Popular, fue lo que pidió el Partido Independentista Puertorriqueña y otras miles que dañaron la papeleta en protesta. Yo les voy a argumentar que hay que contar las papeletas en blanco y les voy a demostrar por qué. Pero esta no es la primera vez que el PNP trata de confundir al Congreso sobre resultados de plebiscitos criollos. En 1998, que es cuando yo me inserto de forma más protagónica, diría yo, en los asuntos políticos de Puerto Rico como presidente del Partido Popular, que fui electo a esa posición en 1997. En 1998, Pedro Rosselló celebró el plebiscito de diciembre de ese año, el famoso plebiscito de la quinta columna, de ninguna de las anteriores. No les voy a resumir lo que pasó, ustedes lo saben. La quinta columna, la que decía ninguna de las anteriores, ganó con más del 50% de los votos. Pero en aquella ocasión, 1998, Pedro Rosselló, que era el gobernador, certificó que la estadidad había ganado por pela porque alegaba que ninguna de las anteriores no se podía contar. Muy similar a lo de ahora. Sin embargo, en aquella ocasión el Tribunal Supremo de Puerto Rico le dijo que había que incluir en la certificación que se le enviara al Congreso los votos por ninguna de las anteriores. Ese esfuerzo de tratar de borrar del mapa los que votamos por ninguna de las anteriores fue tan burdo que hasta el propio congresista Don Young, que históricamente murió recientemente, que históricamente fue el mayor defensor de la estadidad en el Congreso, autor del proyecto, el proyecto Young, quien presidía en aquel momento la Comisión de Recursos Naturales, que es la que tiene que ver con el estatus. El propio Young, en un informe que rindió en el 1999, dijo precisamente que había que reconocer
ese más del 50% que había votado por ninguna de las anteriores y que por ende no había un mandato a favor de la estadidad. 14 años después, 2012, Luis Fortuño convoca otra vez a un plebiscito criollo. En esta ocasión, excluyeron de la papeleta, este es el que tenía dos preguntas. La primera, si usted estaba a favor o no estaba a favor del presente estatus territorial, no le llamaban Estado Libre Asociado. Y la segunda, donde decía que usted podía votar por la estadidad, la independencia y el ELA soberano. El ELA tradicional o el ELA territorial no estaba en la segunda pregunta. El Partido Popular le pidió a sus huestes que esa segunda pregunta la echaran en blanco. Algunos, como este servidor, votamos por el ELA soberano, pero miles votaron por echarle en blanco. El PNP, Fortuño, Pierluisi comisionado residente y el PNP argumentaron que ese plebiscito que se iba a hacer en Puerto Rico seguía las guías establecidas por un proyecto de estatus que había presentado Pierluisi y que se había aprobado en la Cámara de Representantes Federal, pero que no había pasado nada en el Senado. Grábense eso para cuando lleguemos al plebiscito del 5 de noviembre de ahora del 2024. El proyecto de Pierluisi se aprobó en la Cámara, pero murió en el Senado. ¿Cuáles fueron los resultados en aquel plebiscito? 834.191 votaron por la estadidad, 445.768 por el ELA soberano, 74.895 por la independencia y 498.604 echaron la papeleta en blanco. En esa elección, aunque en teoría ganó la estadidad, Fortuño pierde. Alejandro García Padilla gana la gobernación y el Partido Popular gana la legislatura. El PNP, antes de que se acabara su mandato, certificó que la estadidad había ganado con 61.6%. ¿Por qué? Porque excluían las papeletas en blanco. El Congreso no les creyó. El Congressional Research Service, que es una entidad del Congreso para hacer estudios, emitió una opinión donde decía, número uno, que ese plebiscito no tenía el aval federal y que decir que estaban siguiendo de guía el proyecto de la Cámara 2499 que se había aprobado en la Cámara Federal no tenía ninguna validez porque ese proyecto murió y no se había aprobado en el Senado y para que algo tenga validez tiene que ser aprobado en Cámara y Senado. En segundo lugar, dice que el resultado es confuso y piensen todo esto cuando ahora lleguemos al 2024, que el resultado era confuso porque aunque la estadidad había ganado, Fortuño perdió la gobernación y los estadistas perdieron la Cámara y el Senado. Voy a leer un párrafo de ese informe, lo voy a leer en inglés. The significance of the plebiscite remains to be seen, however, particularly because in the same election in which voters arguably endorsed a change in the status quo and favored statehood, they also voted out the pro-statehood incumbent governor and former resident commissioner Luis Fortuño, as well as majorities in the territorial legislature believed to be generally supportive of statehood. Dice, oye, el resultado es confuso porque aunque alegan que ganó la estadidad, el pueblo sacó de la fortaleza al gobernador estadista y sacó de la legislatura, de la mayoría legislativa, a los legisladores estadistas. Y concluye el Congressional Research Service en el 2012 que había que contar las papeletas en blanco y que por ende la estadidad, en lugar de 61.6%, como había certificado el PNP, solo obtuvo 44.4%. Y todos sabemos que con ese plebiscito del 2012, nada pasó. Curiosamente, en el 2017, cuando Ricky Rosselló hace el embeleco de aquel plebiscito que todo el mundo boicoteó y que ellos certificaron que habían ganado con 90 y pico %, pero en el 2017 el Departamento de Justicia Federal emite una opinión en la que valida ese estudio que les acabo de citar, que en el 2012 había que contar las papeletas en blanco y que no había un mandato para la estadidad. El plebiscito del 2017, aquel que todos boicoteamos, ese no se los tengo que resumir. Nadie les creyó, pero ¿saben qué? El PNP certificó que había ganado con 97% del voto. Y en el Congreso le dijeron, si nadie fue a votar. Y eso nos lleva entonces a el plebiscito de estadidad, sí o no, del 2020, el que celebramos hace 4 años atrás. La estadidad ganó, pero ¿qué pasó? Que el PNP le sometió la papeleta al Departamento de Justicia de Estados Unidos, al igual que la del 2017,
Al igual que la del 2017, el Departamento de Justicia de Estados Unidos no validó la papeleta ninguna de las dos veces, ni en el 2017 ni en el 2020. La estadidad gana con 52.5%, Pierluisi gana, Jennifer González gana comisionada residente, pero pierde en Cámara y Senado. Y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, ahora bajo Biden, el Departamento de Justicia en el 2020, cuando se les presenta la papeleta de esa estadidad sí o no, vuelve y dice, les voy a leer, the department notes, as it did in 2017, that the validity of the 2012 plebiscite results have been the subject of controversy and debate, and that it is uncertain whether the 2012 results reflect the present will of the people. With respect to the 2017 plebiscite, the department's rejection of the initial ballots as incompatible with the laws and policies of the United States, coupled with low voter turnout that was likely related to boycotts by political parties and other groups, prevent us from seeing the results of the 2017 plebiscite as a decisive vote for statehood. En el 2020, el Departamento de Justicia es barata todos los plebiscitos criollos. Dice que el de 2012 no se puede concluir que hubo un mandato a favor de la estadidad, que los resultados no representan la voluntad del pueblo. El del 2017 levanta el hecho de que el Departamento de Justicia no aceptó la papeleta que le presentó el PNP y Ricardo Rosselló y reconoce que los partidos políticos de oposición hicieron boicot. ¿Qué les quiero decir? Que allá en el Congreso y en el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, cuando los estadistas van a reclamar que tienen un mandato, como no lo han hecho bien, como no han hecho los plebiscitos de forma por consenso, allá están pendientes a lo que han hecho y dijeron los otros partidos. Jennifer González, luego del plebiscito del 2020, el que sí ganó la estadidad, con 52.5%, también apunten ese número. Después de eso, Jennifer González presenta un proyecto de estadidad, alegando que tenía el mandato del 2012, el mandato del 2017 y el mandato del 2020. Ya vamos por 3. Los 3 tienen en común que el PNP los hace de forma unilateral, sin buscar consenso. Los 3 tienen en común que no tienen el aval ni del Congreso, y en el caso del 2017 y del 2020 le pidieron al Departamento de Justicia Federal que validara la papeleta y el Departamento de Justicia se negó. Pero aún así, el PNP lo hizo, y luego del 2020, Jennifer fue al Congreso, presentó un proyecto diciendo que tenía un mandato con esos 3 plebiscitos. Y nuevamente, el Departamento de Justicia, pero ahora es el Departamento de Justicia de Biden, no el de Trump, que había sido en el 2017 y en el 2020, valida las posiciones del Departamento de Justicia de Trump de que no había un mandato a favor de la estadidad. Voy a leerles de uno de los informes que se presentó por ese Departamento de Justicia de Biden. We know that the validity of the plebiscites identified in these findings is disputed. The Department of Justice has previously stated that the ballot propositions in the 2012 and 2017 plebiscites contain inaccuracies and were potentially misleading, and that the premises of the 2020 plebiscite, that the people of Puerto Rico had conclusively rejected the current territorial status in 2012 and 2017, was one with which the department disagreed. Después del plebiscito del 2020, que la estadidad, lo tengo que reconocer, ganó con 52.5%, ese se celebró junto con las elecciones. El Departamento de Justicia de Biden se pone por escrito, número 1, volviendo a citar el Departamento de Justicia de Trump y concluyendo que para ellos no hay un mandato a favor de la estadidad. Ese es el escenario con el cual el PNP se enfrentó de cara a las elecciones pasadas. Y entonces, ¿qué sucedió durante este cuatrenio en el Congreso? El proyecto de Jennifer, que era para poner en vigor el alegado mandato a la estadidad, murió. Y sí se aprobó un proyecto de consenso en la Cámara, el 8393, para el cual, aunque se aprobó en la Cámara, en diciembre del 2022, solamente 16 congresistas republicanos votaron a favor. La oposición de los republicanos
a los proyectos de estatus que incluyen la estadidad hoy es más fuerte que en el 1998 cuando se aprobó en la Cámara el proyecto Young. Eso no se lo dicen a los estadistas del patio. Es cierto, se aprobó ese proyecto que incluye una definición de independencia, una definición de estadidad y una definición de Estado Libre Asociado. Pero el gobierno del PNP, el gobierno de Pierluisi, en lugar de buscar consenso, en lugar de insistir en que el Congreso valide algún plebiscito, se inventó el embeleco del 5 de noviembre. Es verdad, utilizaron las definiciones del 8393 para decir, esto está validado por los federales. Pero ¿saben qué? No se atrevieron a presentar la papeleta al Departamento de Justicia de los Estados Unidos. O sea, el plebiscito del 5 de noviembre no solamente no tenía el aval del Congreso, sino que el PNP, existiendo el vehículo de pedirle al Departamento de Justicia Federal que validara la papeleta, ni le presentaron la papeleta. Ok, ¿cuál fue el resultado de ese plebiscito? Para entonces irme a la pausa y venir, me queda tiempo. ¿Cuál fue el resultado de ese plebiscito del 5 de noviembre? La estadidad sacó 528.379 votos hasta este momento. No vamos a hablar del escrutinio ni el recuento. Esto variará un poco. La independencia, 286.923 votos. La libre asociación, 114.676 votos. Papeleta en blanco, 165.251. Papeletas dañadas, esa es la gente que escribió esto no sirve, 12.737. Les recuerdo que el PPD y el PIB pidieron que se echara la papeleta en blanco. No todo el mundo obedeció. Yo voté por la libre asociación y lo dije públicamente. Pero con esos números, el PNP está certificando y pretende que el Congreso se crea el cuento de que la estadidad sacó 56.8%, la independencia 30.8% y la libre asociación 12.3%. Porque el PNP va a argumentar, igual que argumentó con ninguna de las anteriores en el 98, igual que argumentó con la papeleta en blanco en el 2012. Ahora están argumentando que los que echaron la papeleta en blanco o la dañaron no cuentan ni pa' pool ni pa' banca. Señores, el Congreso no les va a creer. Es más, le están jugando en las manos a los opositores de la estadidad que han estado en ese Congreso desde que Puerto Rico pasó bajo la soberanía de Estados Unidos. Nunca ha habido mayoría en el Congreso ni para ofrecerle estadidad. Es más, no ha habido ni apoyo suficiente. Pero el PNP se cree que con estos trucos van a confundir al Congreso. Mire, los opositores a la estadidad van a hacer este análisis. Además, ese resultado, y ustedes lo vieron en la campaña, ¿alguien vio un anuncio a favor de la libre asociación? ¿A favor? No. ¿Alguien vio un anuncio a favor de la independencia? No. Los grupos estadistas se gastaron más de $2 millones. Ustedes vieron los anuncios. Estaba el anuncio bonito, azul, de Jennifer. Y estaban los grupos, los PACs que le llaman, se gastaron más de $2 millones según el Contralor Electoral en hacer campaña a favor de la estadidad y en contra de la independencia, pero especialmente en contra de la libre asociación. Y en ese escenario, el Congreso va a decir, hay que contar las papeletas en blanco. Y cuando tú cuentas las papeletas en blanco, la estadidad de verdad sacó 47.6%, la independencia sacó 25.8%, la libre asociación sacó 10.3%, papeletas en blanco 14.9% y dañada cerca de 2%. Esos son los números que el Congreso va a mirar. Bajo ese escenario, yo no soy de los que creo que no se debe hablar de estatus. Yo creo que hay que hablar de estatus, pero el problema que tenemos es que el gobierno del PNP no solamente engaña al pueblo de Puerto Rico con estos embelecos, sino que cree que es posible engañar al Congreso. Entonces, tú no has atendido el problema del idioma y de la cultura.
No ha contestado las serias interrogantes sobre la situación económica de Puerto Rico y si Puerto Rico está listo para, desde el punto de vista de su economía y de sus finanzas, ser parte en igualdad de condiciones que los estados. No has atendido el tema de la preocupación de los republicanos y entonces pretendes decir que tienes un mandato porque repites exactamente los mismos argumentos que el Congreso te rechazó en 1998 y en el 2012. Nos vamos a una pausa. Cuando regresemos luego de la pausa, yo les voy a anticipar a ustedes lo que va a decir el Congreso. Si de verdad el PNP se atreve a pedir la estadidad alegando que tiene un mandato. Regreso luego de la pausa. Quédate en sintonía de Radio Isla para acceder al análisis más profundo de Puerto Rico y el mundo. Aníbal Acevedo Vilá, Sobre la Mesa, por Radio Isla.